Sesión número 39 de este martes 29 de noviembre del año 2022, que por tercera sesión consecutiva vamos a continuar con la reforma de pensiones. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de la Superintendenta de Seguridad Social, a través del cual responde oficio de la Comisión e informa del estado del cumplimiento de la aplicación del cuestionario Suceso ISTAS 21 en las empresas del país. Correo electrónico de la señora Paula Vera, mediante el cual, por encargo de la señora Alejandra Kraus, presidenta del Consejo Consultivo Previsional, remite informe que analiza los efectos del proyecto de ley que crea un nuevo sistema mixto de pensiones y un seguro social en el pilar contributivo, mejora la pensión garantizada universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias que indica. Correo electrónico del señor Aldo Santibáñez, presidente nacional de la Confederación FEMPRUS, por medio del cual y a nombre de los profesionales de la salud FEMPRUS, solicitan audiencia con la Comisión para exponer sobre la ley de reajuste al sector público, dado que no han sido parte de la discusión con el Gobierno, al no ser considerados en la mesa del sector público. Correo electrónico del señor Alejandro Arriagada, mediante el cual solicita que la Federación Gremial SOFOFA sea recibida en audiencia por la Comisión para dar a conocer la opinión técnica en relación a la reforma previsional. Correo electrónico del señor Miguel Hernández, presidente del Sindicato número 1 de Trabajadores Independientes de Conductores de Aplicaciones SINCAP, mediante la cual solicita audiencia con la Comisión para dar a conocer las complicaciones derivadas de la ley número 21.431 y el dictamen de la Dirección del Trabajo que los regula, y así exponer sus inquietudes. Correo electrónico de la Fundación Chile Mujeres, a través del cual solicitan ser recibidas por la Comisión, a fin de dar a conocer su opinión acerca del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral. Y por último, señor presidente, un correo electrónico del movimiento Con Mi Plata No, a través del cual solicitan audiencia con la Comisión para entregar su opinión respecto al proyecto de ley de la reforma de pensiones. Eso es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias al señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Voy a señalar que vamos a agregar a la cuenta un informe del señor subsecretario que nos explica, tal como fue solicitado la vez anterior, en colores totalmente la reforma, ¿no? De forma bien pedagógica, la vamos a agregar a la cuenta. El acta entonces de la sesión 37 sea por aprobada, el acta de la sesión 38 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Vamos en puntos varios. Puntos varios. Adelante, diputado Cuello. Sí. Sí, gracias, presidente. Mire, tengo una preocupación porque se ha intensificado la campaña de las AFP en contra de esta reforma de las pensiones. Se ha hecho una campaña multimillonaria en radio, televisión, medios digitales. Nosotros oficiamos a la superintendencia para conocer cuáles son los gastos, es decir, cuánto cuesta esta campaña. Hasta ahora las AFP no han querido transparentar la cantidad que han gastado. Entonces yo también creo que acá hay una cuestión que plantear, porque en definitiva creo que es dudosa la legalidad de esta campaña. Por ejemplo, ahora último ha salido una publicidad donde se pregunta si en el nuevo sistema de pensiones puedo elegir a quién le entrego mis cotizaciones o será obligación que se los pase el Estado, solo el Estado. Esto lo publicó la campaña Yo Quiero Elegir, que es de las AFPs. Claramente es una pregunta que induce a error, que es confusa, que entrega información, una premisa falsa. Entonces creo que en definitiva acá esto es riesgoso para el debate democrático, presidente, porque se está empleando el dinero para, en definitiva, engañar a la gente y para defender un negocio. Entonces yo creo que, yo insisto, si las AFP quieren venir acá a exponer, yo creo que bienvenidas, que vengan a exponer sus puntos, que lo hagan respetando el debate democrático, pero yo creo que no es admisible, no es aceptable que se siga ocupando recursos que en definitiva provienen justamente de las utilidades que han obtenido las AFP a lo largo de estos años gracias a las cotizaciones, gracias al esfuerzo de los trabajadores. Entonces yo quisiera, presidente, pedir que la Comisión oficie a la Superintendencia de AFP para que determine si esta campaña es legal o no, si se ajusta o no a las instrucciones de
de la superintendencia y también al decreto ley 3.500, porque en definitiva, según yo entiendo, me puedo equivocar, pero entiendo que lo que pueden hacer las AFP es informar respecto de la rentabilidad de los fondos, entre otras materias técnicas, pero no pueden interferir en política contingente. Y acá claramente las AFP están interviniendo de forma ilegítima en política contingente. Entonces creo que es importante que la Comisión pueda oficiar a la Superintendencia de AFP de Pensiones, señor presidente. Gracias. Muy bien, muchas gracias, pero sí los juicios de valor. Oficiemos con la campaña para que sea unánime, para que la Superintendencia determine si es legal o no es legal. ¿Les parece? Sí, los juicios de valor, por eso le digo. Ok, listo. Usted nos hace llegar la campaña, lo hacemos unánime. Muy bien. Tiene la palabra el diputado Lavé. Presidente, por su intermedio, preguntar y saber cuándo o fijar una fecha probable, porque me gustaría dejar en acta, digamos, que el director del IPS y de la Superintendencia de Pensiones puedan venir a exponer después del Ejecutivo, como también la suceso. Si lo podemos dejar ahí para verlo, presidente. Y otro tema es preguntar al Ejecutivo por su intermedio, presidente, ¿con qué fecha van a hacer la ley corta de la PGU, que fue un compromiso del gobierno en el momento que fue el protocolo que se firmó en el Senado para con la ley de presupuesto? Esos puntos, señor presidente. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Vamos a dejar al Ejecutivo al final que nos conteste, porque no le hemos dado la bienvenida todavía. Aprovechamos de darle la bienvenida a la ministra del Trabajo, al subsecretario también de Previsión Social y al ministro de Hacienda, que está por llegar. Pero se lo vamos a dejar al final. Diputado Giordano. Muchas gracias, presidente. Primero que todo, saludar a la comisión y a nuestros invitados e invitadas del Ejecutivo. Primero quiero sumarme a las palabras del colega Cuello y ojalá incluso robustecer ese oficio. Sabe que está la campaña Yo Quiero Elegir, está la campaña, hay una página web que es yoquieroelegir.cl, hay otro que es Hablemos de Futuro, que es de AFP Habitat, que también, enmascarándose en la idea de educación previsional, termina haciendo aseveraciones respecto de las posibilidades de transformación que tenga el sistema, lo que sigue siendo preocupante. Nosotros oficiamos con Gael hace un tiempo atrás también a propósito de la carta que envió el gerente general de AFP Cuprum, Martín Mujica, a sus afiliados y afiliadas, también pronunciándose a propósito que acá han molestado algunos de los adjetivos que se han utilizado para catalogar la campaña. Precisamente lo que han hecho las AFP es adjetivar y caracterizar la reforma como una reforma peligrosa para la ciudadanía, y eso nos parece preocupante porque excede las atribuciones que tienen las administradoras de fondos de pensiones. Así que me gustaría simplemente que se pueda reforzar el oficio que se envía, señalando objetivamente que está estas campañas con estos sitios en específico, además de en redes sociales, en Twitter, en YouTube, en Facebook permanentemente y en radio. Al menos a mí me aparece todos los días información al respecto, sin mencionar que además la AFP y la Asociación de AFP están interpelando a parlamentarios y parlamentarias en redes sociales públicamente, lo que parece normal, pero si uno lo suma al hecho de que han tenido un fuerte lobby con algunos parlamentarios de esta comisión, creo que por lo menos es preocupante la señal que se está dando desde esta industria. Lo segundo, no tiene nada que ver con la AFP, me voy a salir un rato de aquel tema, solo para comentar que hoy día nos reunimos con la Asociación de Funcionarios y Funcionarias de la Superintendencia de Casinos. Nos comentaron una serie de antecedentes de diversas irregularidades. Mi colega Gael conoce algunos porque vienen de larga data y sé que estuvieron en contacto con su diputación en el periodo anterior. Desde cuestiones de irregularidades que se enmarcan en esta polémica que se conoció en algún momento como el Enjoy Gate o Enjoy Gate, que decía relación con fondos mal percibidos utilizados por los casinos sin que hubiese devolución. Pero hubo un punto que me pareció importante tratar acá en la Comisión de Trabajo, que es más relevante, que tiene que ver con vulneración de derechos fundamentales. Tutelas laborales por vulneración de derechos fundamentales, particularmente la destitución de un dirigente en medio de ciertas denuncias en relación al caso de Enjoy, que fueron avalados además por Contraloría y que hoy día se encuentran tramitándose en los tribunales laborales. Entonces, bueno, no está en este momento el ministro Marcel, pero de todas maneras quería dejar constancia que dado que mañana comienza el proceso de renovación de contrata, a nosotros nos interesa poner atención en aquello y aprovechar de recordar, ¿no?, que hay una recomendación de Hacienda que va en la dirección de precisamente de garantizar la estabilidad en los puestos de trabajo de esta superintendencia, lo que se ha señalado como una amenaza a los trabajadores y trabajadoras, que en realidad no es algo que necesariamente sea mandatorio para la institución.
y que por lo tanto el sindicato, que tenía una serie de conflictos con la jefa de servicio, que además viene del gobierno anterior, manifiesta, ¿no?, que sumado a la destitución de un dirigente le genera serias dudas respecto a lo que va a ocurrir. Entonces, por último, señalar que nos interesa oficiar al Ministerio de Hacienda por estas vulneraciones laborales y por la falta de instrucción del procedimiento ante el dictamen de Contraloría, y así también a Contraloría, dado el largo tiempo que ha pasado desde que se instruyó esta auditoría completa, presidente. Muchas gracias. Sobre el primer punto podemos agregar los antecedentes, pero sin cambiar los adjetivos, de manera de mantener la unanimidad. Sobre el segundo punto, una pregunta. ¿Es una causa pendiente? Son cosas distintas. Hay una causa pendiente que lo doy como contexto, pero hay un problema que tiene que ver con las contrataciones, básicamente, y eso es un tema que tiene que ver con el dictamen de Contraloría, que no está judicializado. Ok, porque sobre las causas pendientes no Sí, podemos... está bien. Lo entendemos así. Sobre el resto oficiamos también. Exacto. Pero no sobre causas pendientes, para que quede claro a la secretaria. Ok. Muy bien. Tiene la palabra el diputado Saborón, después el diputado Leal, después la diputada Sandón. No te había visto, perdona. Antes el diputado Moreno. Gracias, presidente. Presidente, el 2017 el Ministerio de Hacienda le pidió al Banco Central un informe sobre los efectos macroeconómicos de la reforma que se estaba llevando a cabo, se estaba tramitando ahí. Quisiera pedirle a través suyo y a través de la comisión al Ejecutivo si es que le puede solicitar al Banco Central nuevamente un informe sobre los mismos efectos macroeconómicos de esta reforma. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. En todo caso, respecto justamente lo que va a exponer el Ejecutivo, la opinión del Ejecutivo, pero usted quiere conocer el informe del Banco Central de la época, vamos a oficiar para tenerlo. Sí. Sí. Después le damos la palabra, ministra, porque hay un caso que le preguntaron también. Diputado Saborbaum. Sí, presidente. Como es la Comisión de Trabajo, a veces de lo que menos hablamos aquí es del trabajo, de los derechos de los trabajadores, de las pensiones, pero sin duda es un tema que nosotros hemos ya expuesto en otras veces. Hace unos meses ya hemos expuesto nuestra preocupación, ¿cierto?, por lo que está pasando en el mercado laboral. Tenemos un estancamiento bien obvio y un retroceso en los salarios reales de los trabajadores producto de los niveles de inflación. Pero hoy día salieron cifras, ¿cierto?, muy negativas en torno a la creación de nuevos puestos de trabajo. Entonces yo le quería pedir a la ministra a ver cuándo nos pudieran presentar una estrategia, ¿cierto?, de aumento de creación de empleo para poder, ¿cierto?, generar nuevas ocupaciones y también enfrentar la recesión del próximo año, que va a ser muy dura. Considerando otros elementos, ¿cierto? El gobierno en la ley de presupuesto, por ejemplo, no contempló ayudas sociales. Yo estimo que eso lo hace pensando en que la situación económica no va a ser tan grave como la que se anuncia. Entonces, nos gustaría que el gobierno nos presentara un informe o una exposición respecto, yo entiendo que la reforma de las pensiones es prioridad, pero nos gustaría saber qué vamos a hacer con los trabajadores que están perdiendo su empleo, con la informalidad laboral que ya va a llegar al 30% con facilidad, cosa que empeora la situación de esta discusión de pensiones. En la medida que tengamos más informalidad, más problemas vamos a tener para financiar esta reforma. Entonces, nos gustaría que el gobierno también se tomara un tiempo para poder exponernos respecto a la práctica o lo que vamos a hacer el próximo año para poder recuperar empleo. Gracias, presidente. Sin perjuicio que después le vamos a dar la palabra al gobierno, señalar que en el pasado se han hecho sesiones especiales sobre el tema empleo, así que lo podemos anotar como una de las sesiones especiales hacia adelante. Tiene la palabra el diputado Leal. Gracias, presidente. Me gustaría pedir, presidente, a través suyo de la Secretaría de la Comisión, si puede dar un registro de la cantidad de oficios que hemos pedido acá a los distintos diputados y que no han sido respondidos a la Comisión. Yo he pedido varios y no tenemos respuesta y quisiéramos saber por qué es una constante del gobierno de no responder los oficios que se envían a través de las comisiones o de la sala de la Corte. Entonces, vamos a recabar qué nivel de cumplimiento tienen eso. Estamos fiscalizando y quisiera saber que en esta comisión una contabilidad de los oficios despachados y los que no han tenido respuesta por parte a los distintos servicios públicos. Eso como primera cosa. Como segunda, presidente, mi distinguido acá colega Giordano ha manifestado que hay una campaña muy fuerte de la AFP y que ha surtido efecto y que estaría haciendo un lobby muy importante sobre algunos parlamentarios. Me gustaría pedirle por su intermedio, con todo cariño, como lo hago siempre, que lo precisara,
porque yo al menos no he tenido ninguna reunión por ley del lobby con ninguna AFP, no las conozco, no sé quiénes son los directorios, no tengo contacto con ninguna de ellas. Entonces decirlo al voleo, que esto se está transmitido, los chilenos lo pueden ver, que precisara qué diputados respecto de quiénes había un fuerte lobby de esta comisión, porque yo, como digo, al menos no he tenido ninguna reunión por ley del lobby registrada con ninguno, no los conozco, no sé quiénes son, y jamás he tenido contacto con algún integrante de una AFP, y nunca voy a defender lo que voy a votar siempre en conciencia. Entonces me gustaría que se precisara, porque distinto es la opinión que podamos tener. Yo tengo una opinión de esta reforma, ya me estudié este libro, y creo que es una muy mala reforma. ¿Ya? Es una crítica política, es una muy mala reforma, porque al final aquí se pretende estatizar todo. Aquí no va a haber libertad de elección, el Estado va a centralizar y va a monopolizar todo, va a administrar todo. Solamente va a haber libertad de elección para decidir quién va a ser el inversor privado en el 10,5. Entonces es una mala reforma porque le quita la libertad a las personas de elegir quién le quiere administrar su fondo. La plata ya no va a ir a las cuentas individuales, y es una crítica política válida y yo la voy a defender con fuerza, pero no me parece también que se hagan no descalificaciones, colega, afirmaciones al voleo sin precisar. O sea, aquí la responsabilidad, entonces me gustaría que fuéramos precisos, porque el lobby hay que registrarlo. Y si no, estamos incumpliendo una ley que está vigente. Nosotros tenemos que dar el ejemplo y cumplir la ley. Solo eso. Gracias, diputado. Quisiera pedir el acuerdo de la comisión para, junto con el informe que nos haga la Secretaría respecto a los oficios pendientes, darme el acuerdo para reiterarlos. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, tiene la palabra la diputada Sandón. Gracias, presidente. Saludarlos a todos, pero la verdad que no voy a poner mucho más porque era en la misma línea que por su intermedio el diputado Leal. Ya no es primera vez que se habla de que hay diputados que están recibiendo un lobby feroz de parte de la AFP. Yo creo que es súper importante ponerle nombre y apellido, porque hay mucha gente que nos está escuchando y claramente esta es una cosa que todos queremos sacarla adelante, que sea lo mejor posible y todo, y creo que no aporta eso. Y a mí me encantaría que si efectivamente eso es real, que sea con nombre y apellido, porque así es mucho más transparente para la conversación. Eso, gracias. Gracias, diputada. La diputada Yoman. Sí, presidente, es solo para efectos del oficio que se va a enviar a la Superintendencia de Pensiones respecto a esta campaña que están haciendo la AFP, si se puede agregar en concreto, además del incumplimiento de la consulta sobre el incumplimiento de la legislación, que se pueda también fiscalizar en particular con qué recursos económicos se está haciendo estas campañas, presidente, porque efectivamente las AFP tienen recursos para hacer, y eso está dentro de la legislación, educación previsional, pero eso que están haciendo no es educación previsional. Entonces también me gustaría que se pueda detallar por parte de la superintendencia, a modo, ¿cierto?, de la información que nosotros estamos solicitando, eso en particular, ¿cierto?, con qué recursos, que esa sea parte de la información que pueda recabar la fiscalización de la superintendencia, presidente. Ok, con la precisión en la medida que sea ilegal, porque si la superintendencia considera que es legal, no ha lugar la pregunta, ¿cierto? Pero igual, o sea, podemos solicitar esa información a la superintendencia. De acuerdo, a la superintendencia, perfecto, muy bien, lo oficiamos en esos términos. El Ejecutivo tiene varias preguntas, le damos la palabra. Sí, igual fui interpelado y sería interesante poder cerrar ese capítulo. Adelante. Gracias. No, solo para cerrar el caso, no. En todo caso, el colega Cuello lo mencionó en sala. ¿Sí? ¿Ah? Sí, con nombre de apellido. No, pero sí es sabido y también es importante para la transparencia lo que uno está diciendo, ¿no? El diputado Guillermo Ramírez, el diputado Sauer va mintiendo, me corregirá si no se ha reunido, el diputado Mellado, diputados de oposición que se han reunido con las AFP, y lo mencionamos a propósito de que, con todo el cariño también, diputado, está bien, las ideas que usted va a defender muy democráticamente son las mismas que varios diputados y diputadas recibimos en nuestro escritorio directamente de la Asociación de AFP, o sea, son las mismas ideas. A lo mejor no se reúnen todos, pero hay una coincidencia, por lo menos programática, entre lo que están señalando las AFP hoy en día y, bueno, aparentemente toda la oposición. Gracias, presidente. Le complemento también al diputado Giordano que también el gobierno se ha reunido con dichas instituciones y el presidente de esta comisión, que es lo que corresponde. Tiene la palabra. Adelante. Eso, le dejo ahí un número de la oficina. Sí,
Presidente, yo entiendo que la observación o la crítica que se hace es una crítica de carácter político. Nadie ha acusado ilegalidad en los actos, ¿no? Y todos podemos hacerlo porque por algo está regulado. Pero naturalmente eso es completamente posible para poder hacer una crítica desde el punto de vista político, en el sentido de cuáles son finalmente los intereses que se van a defender a la hora de tramitar esta reforma que se presentó. Yo solamente para tomar el tema anterior respecto a la cantidad de recursos que han destinado las AFPs a este tipo de campaña que se ha mencionado, yo lo quiero plantear desde otra arista, presidente. Nosotros presentamos junto a la bancada del Partido Socialista un oficio dirigido a Anatel y al Consejo Nacional de Televisión, porque a mí me parece que los medios de comunicación en este debate cumplen un rol, ¿no? Y bueno, las aseguradoras seguramente van a poder destinar recursos para poder realizar este tipo de campaña, pero lo que no pueden hacer las aseguradoras a través de los medios de comunicación, en el entendido de que también existen órganos que regulan finalmente el funcionamiento de estos mismos, es señalar cosas falsas, ¿no? Y lo que acá ha dicho por su intermedio el diputado Leal, en mi opinión, es información completamente falsa. Digamos, esto de señalar que la reforma genera un impedimento para que las personas puedan optar por el órgano que va a administrar los fondos de ahorro individual, precisamente es lo que no hace la reforma y es lo que tenemos actualmente. Entonces, para que la población, diputado, si es que usted me permite poder terminar, dado que yo no lo interrumpí, si es que queremos justamente dar un debate honesto ante la población, un debate transparente respecto a los alcances y a las implicancias que va a tener esta reforma, a mí me parece que el rol de aquellas instituciones que regulan finalmente lo que se dice, lo que se transmite a través de los medios de comunicación es tremendamente importante. Entonces a mí me parecería prudente que este oficio que emanamos desde la bancada del Partido Socialista pudiésemos convertirlo también en un oficio de la Comisión del Trabajo, en orden a solicitarle a estas instituciones información acerca de cuáles son las características, cuáles son el presupuesto que se ha invertido por parte de la aseguradora a la hora de llevar adelante este tipo de campaña. Se lo hemos solicitado a la superintendencia del acuerdo anterior de la diputada Yael Gómez. Tiene la palabra el Ejecutivo. Adelante, diputado Lave. También me gustaría poder oficiar a la SECOM para saber cuánto dinero han gastado para difundir esta reforma también. Si lo podemos oficiar también con unanimidad de la mesa. Muchas gracias, presidente. A mí me parece justo. Si se le pide a la AFP, también se le pide al gobierno. ¿Estamos de acuerdo? Bien, lo ponemos en votación. Pongo en votación oficiar al gobierno. Y además el oficio que yo solicité es distinto a lo que solicitó la diputada Yonas, porque lo que yo estoy pidiendo es que los organismos que regulan finalmente el funcionamiento, de los canales de televisión le entreguen a esta comisión información acerca de la inversión que se ha hecho para fines publicitarios en torno a la reforma. Yo creo que un tanto distinto a lo que ha pedido la diputada. Entonces me gustaría que ese oficio que nosotros ya emanamos desde la bancada del Partido Socialista pueda ser también dirigido desde la Comisión de Trabajo. Sobre el punto, presidente. Muy bien, a ver, vamos por parte. La verdad que queremos escuchar la tercera parte de la reforma de pensiones. Para eso fue convocado. Entonces, respecto al oficio del diputado Juan Santana, oficiemos, pero tanto el Estado como privados, para que sea ecuánime la pregunta. Y respecto al oficio que pide el diputado Lave, a mí me parece del todo justo, toda vez que son platas públicas. De la misma forma como me parece del todo justo pedirle a las AFP, porque son plata de los trabajadores, me parece del todo justo pedirle también al Estado que informe qué se ha gastado en dicha materia. No sé si a alguien no le parece justo, diputado Cuello. Presidente, tengo una diferencia con la apreciación de lo justo en este caso, porque el oficio que está pidiendo el diputado Lave parte de un presupuesto que no es efectivo. Lo único efectivo, lo único que es tangible son los spots de las AFPs en televisión, en radio y sitio de internet. No he visto ningún spot del gobierno en relación a la reforma previsional. Entonces es un oficio que no tiene ningún supuesto fáctico para poder pedirlo. Entonces, por lo tanto, yo creo que no podemos disculpe, diputado, no podemos oficiar respecto de una especulación. Eso. Gracias.
Respecto al oficio, el diputado Juan Santana incorpora todo, Estado, por lo tanto a los medios de comunicación queda resuelto. Sin embargo, podrían haber gastos de difusión que no sean en medios de comunicación que podría haber hecho el gobierno, y no tiene nada de malo preguntarlo. Yo les pido la unanimidad en ello, en aras de la transparencia, y pasemos al punto siguiente. ¿Les parece? Una cosa muy breve, solamente decirle, a mí, sí, yo estoy de acuerdo con toda la información que se pueda dar, pero es bien paradójico lo que dice el diputado, porque vimos a todos los ministros, subsecretarios desplegados por el país completo el fin de semana pasado. ¿Qué estaba haciendo la subsecretaria de Cultura en Ñuble? Hablando de la reforma del sistema de pensiones que no tiene nada que ver con la cultura. No es su función. Entonces, está bien, pero es lo mismo que yo te puedo pedir, entonces entréguenme un informe completo de la información que fueron a entregar, ¿cierto?, a nivel nacional todos los ministros desplegados. Entonces, además no se le puede pedir a un canal privado que te diga cuáles son sus ingresos que tiene por una AFP que le paga porque tenemos un canal público nomás en Chile, gracias a Dios. Y los demás son privados, y por lo tanto no tienen ni una obligación de entregarte la información. Entonces yo creo que todos los entes públicos tienen la obligación de entregar la información, ni un problema, pero los entes privados no tienen ninguna. Por lo tanto, presidente, yo doy todas las unanimidades para preguntarle a todo el mundo lo que ustedes quieran, y me parece que es razonable que así sea. Ahora, yo le pido también a los colegas, al gobierno nos está pidiendo acercamientos para conversar. Con este ambiente ustedes entenderán que lo que menos queremos es conversar. Entonces, si ustedes quieren llegar a un arreglo, estas acusaciones indirectas de que están conversando con la AFP, compadre, revísenme el lobby. He recibido a todo el mundo, a los trabajadores, el fin de semana estuve con los del Uber, me van a acusar que estoy ayudando a los taxistas porque estoy ayudando a los del Uber. Entonces, ¿con quién nos juntamos? Les vamos a preguntar a ustedes con quién nos juntamos para tener una opinión. Si no tenemos una opinión formada, no podemos opinar. Ustedes tienen su opinión, tienen su sesgo, no van a recibir a la AFP porque no las quieren escuchar, es problema de usted. Pero yo voy a escuchar a los trabajadores, a los pensionados, a la AFP, a la gente que quiera conversar con nosotros. ¿Qué tiene de malo? Entonces, mejoremos el ambiente. Yo no tengo ni un problema en conversar y llegar a acuerdos, pero con este ambiente es poco propicio. Ya, después a la fila. Presidente, bueno, me sumo a las palabras de Sauerbaum en el sentido de que tanto el gobierno, ya lo dije la semana pasada, tanto el gobierno tiene las atribuciones de juntarse con quien quiera y con quien le solicita audiencia, puesto que es el gobierno. Y si hay instituciones, entes, institutos, centros de estudios que desean entregar sus apreciaciones, está en todo su derecho el gobierno a hacerlo. Lo mismo nosotros como parlamentarios, nadie nos prohíbe, ¿cierto? Y por eso hay una ley de lobby que nos faculta para reunirnos también y recibir la opinión de todos los entes. Ahora, presidente, yo creo que esta conversación y estos dime y direte ya estamos cansados ya. Yo creo que debemos parar un poco esto, pongamos paño frío, presidente, basta de trinchera. Aquí tenemos que avanzar en una reforma a las pensiones, ya, y estamos deteniéndonos en cosas superfluas, ya, que no nos llevan a nada, ya. Así que si hay un acta levante un acta de que quien quiera pedir oficios fiscalizadores, bueno, también me sumo a que se aprueben, pero avancemos en la reforma de las pensiones, presidente. Ya no podemos destinar tanto tiempo a varios y perderlo ya, mire qué hora es, las 6:05, ya, y se nos va a ir el tiempo y vamos a seguir perdiendo el tiempo en esto. Diputado Ibáñez. Sí, presidente. No, en la misma sintonía. Aquí todos tenemos posibilidad de hacer oficios por nuestra plataforma. Hay un pensador afuera también para hacer puntos políticos. Y está bien que aquí tengamos diferencias, pero ya llevamos 35 minutos efectivamente en puntos varios. Yo sugeriría metodológicamente que los puntos varios duren 10 minutos y que podamos enfocarnos en el contenido de la reforma. Queremos votar esto en general, entiendo, en enero, esperemos, y que podamos tramitarlo rápidamente. Entonces, en términos metodológicos, como que tratemos de un poco de mantener el espacio del debate remitido a los contenidos y no tanto a estas cosas más estéticas que la verdad es que me hacen perder tiempo. Muy bien, última palabra, diputado Giordano. Muy cortito nomás. Yo estoy a disposición de que saquemos la unanimidad para oficiar lo que sea. Solo creo, como para que quede también establecido, que no es justo, porque lo que nosotros
el término justo en términos de lo que estábamos señalando respecto a un ilícito que podrían estar cometiendo las AFP en torno a exceder lo que la misma ley les permite hacer con sus recursos de publicidad y propaganda, versus lo que está haciendo el gobierno, que es lo que corresponde, que es informar en torno a una reforma que evidentemente está patrocinando. Solo creo que, aunque sea justo pedir todos los oficios del mundo, no se puede poner en la misma balanza la denuncia de un ilícito de un ente privado que está en cuestión hoy día versus el rol que tiene el gobierno de informar. Porque lamentablemente las AFP no están haciendo educación previsional, como decía por su intermedio la colega, sino que en realidad están haciendo lobby político. Y en el marco de eso es que yo mencioné que además se han reunido con parlamentarios, que han mandado cosas, que es legítimo que lo hagan. Pero hay un interés detrás de eso y eso es evidente también para la discusión de esta reforma. Gracias, presidente. Muy bien. Tiene la palabra el diputado Lavey, que la pidió tan respetuosamente. Adelante, diputado. Muchas gracias, presidente. Soy más dije por la Cámara, parece. No, broma. Saludos a todos. Presidente, por su intermedio, también precisarle al diputado que me antecedió que también está prohibido que el gobierno realice difusiones de leyes que aún no son aprobadas. Y lo segundo, que la ley de presupuesto en su artículo permanente lo prohíbe. Por ende, también podríamos estar hablando de un ilícito por parte del gobierno. Por su intermedio, presidente. Por ende, hoy día lo que nos corresponde a nosotros, y me suma a todas las palabras anteriores, es fiscalizar, que las cosas estén en orden y que las reglas sean parejas para todos. Y también me sumo a las palabras de que lo ideal es hacer una reforma de pensiones, pero con cara a la ciudadanía y que la ciudadanía también pueda entender. Por eso también se generan estos debates. Eso nomás, presidente, si podemos, quería solamente aclarar el punto. Muy bien, tenemos claro que tenemos acordados los dos oficios. Sí. Y estamos. Yo creo, presidente, que sin perjuicio que hay que avanzar en el debate, también hay que tener un espacio para hacer la discusión, ¿no? Entonces, creo que acá se trata de generar las condiciones democráticas para que podamos hacer una reforma de las pensiones, y hoy día esas condiciones están cuestionadas a partir del uso indiscriminado del dinero en esta reforma previsional. Entonces, esa es la cuestión política de fondo. Entonces, creo yo que no se puede, como dice el diputado Giordano, poner en la misma balanza lo que hace el gobierno, que, como digo, no se puede oficiar respecto a un presupuesto que es falso. Si no es efectivo, que propaganda el gobierno en materia de pensiones. No es efectivo. Entonces, ¿cómo vamos a oficiar respecto a algo que no ha ocurrido? Cuando ocurra, oficiemos, pero por ahora no ha ocurrido. Entonces, ese es mi punto. Muy bien, oficiemos al gobierno que nos informe lo que ha gastado, y si no ha gastado nada, nos dirá cero. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con eso? Muy bien. Bien, le damos la palabra al Ejecutivo de varias preguntas que no tienen que ver con esta polémica, y yo después quiero decir tres cosas de varios que tienen que ver con el cronograma hacia adelante. Ya voy a cerrar. Sobre esta misma materia, si ya lo acordamos. Si ya lo acordamos. En la línea de lo que usted solicitó. Bien, adelante. Bueno, por su intermedio, presidente, saludar a todos los diputados presentes y a la diputada. Junto con el subsecretario Cristian Larraín venimos a presentar la tercera parte del proyecto de reforma. Y la diputada Osandón, disculpe, diputada, que no la había visto en la pantalla, perdone, las diputadas. Pero para conversar un poco respecto de las inquietudes aquí presentadas, que son de distinta naturaleza, como se comprometió en el protocolo con los parlamentarios, la ley corta de la PGU va a ser presentada en unos días más, después del presupuesto. Tiene que pasar también al Consejo Consultivo Previsional, diputado. En eso estamos, pero está lista y la vamos a presentar prontamente porque también queremos que se resuelva pronto. Estamos en sintonía en aquello. Y contar que ya van más de 2 millones de personas que están recibiendo la PGU mensualmente. Sería buenísimo poder también, si le parece bien, de mutuo propio y de oficio el Ministerio poder remitirles un oficio con el último dato actualizado a través del Instituto de Previsión Social. Me voy con otro oficio. Claro. En segundo lugar, respecto del informe que señalaba el diputado en relación al Banco Central, como lo he señalado en otras ocasiones, ustedes saben que me correspondió ocupar la responsabilidad de subsecretaria de Previsión Social en el gobierno de la presidenta Bachelet, y solamente quiero señalar que el informe al Banco Central le fue requerido en agosto del año 2016, siendo recibido por parte del Ejecutivo en enero del año siguiente. Por tanto, eso creo que no nos da los tiempos, considerando el minuto en el que estamos y la oportunidad que tenemos en esta comisión de poder ponernos de acuerdo para avanzar en pensiones. Sin perjuicio de aquello, si alguno de ustedes estuviera bien revisarlo, y nosotros ahora venimos también preparados para exponerles el modelo,
las conclusiones son bastante atingentes casi a cualquier reforma de las pensiones porque se pone en distintas hipótesis, no es que se haya pronunciado respecto de una en particular, se pone en el escenario de toda capitalización individual, de un sistema mixto y sus efectos macroeconómicos y de un sistema completo de reparto. De hecho, en cada uno de ellos va destacando las virtudes, ¿no? Tanto en materia de aumento de pensiones como de efectos en el empleo, en el ahorro, en la inversión, la acumulación del PIB. Así que es un ejercicio teórico que se realizó que creo que bien puede servir para este efecto también, digo. En tercer lugar, dada la preocupación que le asistía la semana pasada al honorable diputado Lavé, quiero señalarle que ese mismo día nos fue remitido el informe del Consejo Consultivo Previsional, en cual ya entró a esta comisión también para que lo tengan a bien y si estiman revisarlo. En quinto lugar, señalar que la Superintendencia de Pensiones seguramente revisará con mucha atención su oficio. Tiene además alguna experiencia en la materia porque esta asonada propagandística que han hecho la AFP no es la primera vez que ocurre y seguramente con sus facultades y en uso de su autonomía va a poder informar debidamente a esta comisión. En quinto lugar, respecto de los temas del mercado laboral, quisiera señalar que la tasa de desocupación es una tasa que en torno al 8% que se ha venido repitiendo en los últimos meses, que sin duda, no lo digo para conformarnos, sino que precisamente para ocuparnos como desafío, porque todavía tenemos participación laboral que recuperar previo a la pandemia. Y en ese sentido, ha habido también un aumento de los ocupados en el periodo de 4,9%, que es relativa a los últimos 12 meses. Y estas cifras, de todas formas, nos alejan de las perspectivas más pesimistas que se habían presagiado, ¿no? Hemos tenido una recuperación pospandémica, aún nos falta, es cierto, pero estamos lejos de tener ni una catástrofe en materia de empleo, y yo creo que eso también hay que evaluarlo equilibradamente de acuerdo a las cifras que hemos estado observando. Como gobierno seguimos monitoreando las cifras precisamente para ir haciendo ajustes en las políticas públicas que nos permiten promover elementos tales como la formalización en el empleo. Y en ese sentido, por ejemplo, en el último recuento, levemente disminuyó la informalidad. Nosotros no lo celebramos como un dato grande porque sabemos que tenemos una informalidad más estructural de la cual hay que irse haciendo cargo. Pero quisiera agregar al respecto 3 cosas, si me lo permite, presidente. La primera es que nosotros hemos tomado como una política de Estado el IFE laboral. Nos parece que fue una buena herramienta de política pública y viene ahora además en el presupuesto para el próximo año. Precisamente lo que hemos hecho a partir de ese instrumento es revisar cuáles son las cifras en el desempleo que no se ha podido, o en el empleo me habían dicho que no se ha podido recuperar. Y por eso el IFE laboral ha tenido en los últimos meses un enfoque en mujeres, en jóvenes y en personas mayores, que son las que le ha costado más volver al mercado del trabajo. En segundo lugar, quisiera señalar que esta reforma de las pensiones, dentro de los efectos macroeconómicos que se van a presentar más adelante a partir del informe de impacto regulatorio y del informe financiero, establece que en el largo plazo se va a promover una mayor formalidad en el empleo y que se estima en un 2%. ¿Por qué, se preguntará uno? Precisamente porque los beneficios vienen asociados a los años cotizados. Constituye la reforma de las pensiones además un verdadero incentivo a la cotización previsional. A contrario censu, seguir aumentando pensiones solo por la vía de la PGU nos va a llevar a constituirnos en un desincentivo a la cotización laboral. Y eso también, para los que ya han tenido oportunidad y que estaban preocupados por el informe del Consejo Consultivo Previsional que ingresó la semana pasada, seguramente también lo van a poder observar, porque el informe precisamente la institución llamada a asesorar a los ministerios en este tipo de materia. Nos parece en ese caso entonces que el aumento a 250.000 pesos de la PGU y que la acerca a la línea de la pobreza es el monto adecuado, ¿no?, para sacar a las personas mayores de la pobreza en nuestro país, pero los nuevos aumentos tienen que ir dentro del pilar contributivo. En tercer lugar, quisiera señalar que precisamente en este instante se está votando en el Senado el presupuesto de la Nación, que contempla una importante inversión pública en materia de las partidas relativas en particular al Ministerio de Obras Públicas, con un aumento de 5,5%. Para eso se establecen recursos para el Ministerio, como señalaba, también para los Juegos Panamericanos y en particular además para el Plan de Emergencia Habitacional.
con un compromiso del gobierno, porque sabemos que tenemos que crecer en empleo. Entonces hay una importante inversión pública que lo que busca precisamente es dinamizar obras que han estado paradas muchos años por distintas razones, entre otras el alza del precio de los materiales, y por eso el Ministerio de Obras Públicas propuso un nuevo polinomio de cálculo, pero además también porque, como ustedes saben, la pandemia afectó en realidad también mucho a las empresas constructoras y al empleo. Así que estamos en esa tarea ahora. Cuando gusten estamos disponibles para poder dar un informe con mayor nivel de detalle, pero a partir de la preocupación, que también es parte de las tareas a las cuales nos ocupamos a diario, por ahora me parece que podrían ser algunos elementos para tener a la vista. Si gustan les puedo contar un poco más, por ejemplo, lo que estamos haciendo con el CENSE en materia de formación de mujeres maestras, precisamente para hacerlo interseccionar con el tema de la construcción de nuevas viviendas, donde se están formando 8.000 mujeres en Chile. Sabemos además que tenemos un déficit de conductores, para lo cual también estamos, de transporte público me refiero, también se están formando conductoras, y por eso además la gradualidad en materia de transporte es más larga en 40 horas, porque sabemos que tenemos déficit en materia de conductores. Así como también se está bajando la clasificación socioeconómica para poder acceder a los cursos de formación, para ser conductores de licencia A1 y A3, me parece que son los de los transportistas, pero tenemos un taco a nivel de las direcciones de tránsito municipales, para lo cual estamos conversando con la Asociación Chilena de Municipios. Entonces hay varios elementos aquí para ver, para poder promover tanto el empleo, la intermediación laboral, como la certificación y la capacitación. Eso por nuestra parte, presidente, antes de... Muy bien, gracias a la ministra. En mis varios, yo quiero señalar tres cosas. La primera, que el día 20 estamos todos invitados a una cena de camaradería de cierre de año, que va a reflejar el ambiente de casi todas las sesiones que hemos tenido durante este año, de casi todas las sesiones. Estamos todos invitados, se entiende que cada uno paga lo suyo, ¿no? Pero el día 20, después de esta sesión, que quede claro, vamos a invitar también al ejecutivo, a los asesores del ejecutivo que vienen todas las veces, y por supuesto a la secretaría, la ministra, subsecretario. Así que el día 20, para que lo registren, después de la sesión nos vamos, y los que son oyentes permanentes también pueden ir. También pueden ir los oyentes permanentes. Así que lo segundo, que a solicitud de varios de ustedes nos han pedido organizar en conjunto con la subsecretaría un taller bien explicativo a propósito de los colores de la vez anterior, un taller bien explicativo de cómo funciona la propuesta. Entonces vamos a fijar un horario de manera tal de que se pueda hacer, ojalá aquí en Valparaíso, para que podamos tener ese taller explicativo respecto a la propuesta del gobierno. Y lo tercero, respecto a un primer cronograma. Los cronogramas son bien tentativos, yo he conversado con varios de ustedes durante el día sobre la posibilidad de, pensando en que se apruebe con todos los acuerdos necesarios la reforma en junio, volviendo hacia atrás, lo razonable es que en enero se vote en general, pero para que eso sea posible, la cantidad de invitados es muy grande. Entonces yo le he pedido al gobierno que tenga a bien ponerle suma urgencia a la reforma, con el solo propósito de permitir que se pueda sesionar en paralelo con la sala. Esto es algo que, a propósito de la conversación con algunos de ustedes, me decía que hace la Comisión de Hacienda. No tiene el propósito de que se definan 15 días, como dice la suma urgencia, sino con el solo propósito, para que quede registro y todos quienes nos están escuchando sepan eso también, con el propósito de que podamos sesionar en paralelo. Eso va a significar que vamos a tener entre 2 y 3 sesiones semanales, dependiendo de la cantidad de invitados que tengamos, para, en un horizonte de aquí al mes de enero, ver si es posible votarla en general. Estas cosas siempre son tentativas, tienen los ajustes propios de este tipo de actividad, pero con eso estamos terminando los varios. Para darle la palabra al ministro de Hacienda, ¿no? Bienvenido, señor ministro de Hacienda. Pero muy bien. Tiene por aquí me había pedido la palabra, ¿no? Diputado Sauerbaum, después diputado Lave. Adelante, diputado Sauerbaum. Ministra, mire, justamente yo el fin de semana me reuní con un grupo temporera, no fue por lobby, lo siento, Giordano, la próxima vez sí será por lobby, y justamente ellas formaron una pyme. ¿Y por qué le cuento esto? Porque resulta que ellas quieren ir a hablar con el CENSE,
porque hoy día el gran problema que tenemos en el agro es que no tenemos a trabajadores especialistas en nada. Entonces, todas las temporadas, las personas que necesitan podar llevan a gente nueva para podar. Por lo tanto, los gallos no saben, vuelven a hacer un trabajo malo y se pierde productividad, etcétera. Después, los tomadores de fruta también, quienes hacen distintos tipos quienes fumigan. Entonces, ellas ven ahí una necesidad tremenda. A mí me parece una idea muy buena, considerando que nosotros somos una zona eminentemente agrícola. Entonces, ¿qué le estoy pidiendo, ministro? Un poco de flexibilidad en los cursos, porque que no nos pase lo que nos pasó cuando se cerraron las minas en Lota, que quedamos llenos de peluqueros y pasteleros, y no sirvió para nada. Entonces, que haya un poco de creatividad y flexibilidad, como lo hicimos en su oportunidad. En su oportunidad, el CENSE, allá, por ejemplo, agarramos un grupo de trabajadores que se querían ir a trabajar a las minas del norte y los capacitamos en soldadura, por ejemplo. Entonces, si tenían la pega lista, solamente los capacitamos y quedaron ellos trabajando. Entonces, en el tema del mundo del campo, ministra, necesitamos mucha inversión también en conocimiento, y sobre todo en mujeres. Por eso se lo repito, porque son mujeres las que llevan el trabajo en el campo de una manera increíble, pero necesitan mucho más capacitación. Gracias, presidente. Gracias, diputado Sauerbaum. Diputado Lavé, antes de darle la palabra al Ejecutivo para que empecemos la orden del día. Muchas gracias, presidente. Solamente precisar algo que también lo comenté en la sesión anterior, es que solo yo, digamos, tengo alrededor de 45 invitados, lo cual creo que se les debe escuchar a todos. Tomando solo en cuenta, presidente, por su intermedio, y el Ejecutivo espero que lo tenga bien, es que esta es una de las reformas más importantes para los próximos 40, 50 años. Entonces, es muy relevante, primero, no apurar el tranco y ser capaces de poder escuchar a todas y todas las personas, así como la ministra se ha reunido por su intermedio, señor presidente, con la CUT y ha tomado el tiempo y ha destinado a funcionarios municipales para que estén a disposición de la CUT y replicar las presentaciones. Yo también pido que no seamos nosotros, los parlamentarios, quienes pongamos coto a la discusión y seamos capaces hoy día de poder tomar el tiempo suficiente para que esta reforma tenga una aceptación de la mayor cantidad de mayorías a nivel nacional, tomando en cuenta que es la reforma que viene a mejorar las pensiones, etcétera, etcétera. Por ende, presidente, por su intermedio, creo que es un error empezar a poner fecha, porque yo todavía queda, aparte de que el Ejecutivo presente, no he escuchado al IPS, al ISP, y tampoco he escuchado a la Superintendencia de Pensiones. Por ende, creo que poner una fecha tentativa, creo que a lo menos un poquito irresponsable por su intermedio, presidente, con mucho respeto, pero creo que hoy día lo que tenemos que hacer como parlamentarios de esta mesa es tratar de escuchar a la mayor cantidad de personas que puedan dar su opinión. Muchas gracias. Muy bien, diputado. Solo señalar que la vez anterior fueron en total 57 invitados. En total, la vez aquí tengo la cifra, ¿no? Puede que sumando los del Senado pueden haber sido esa cantidad, pero lo de la Cámara 57, de acuerdo a lo que nos informó la Secretaría. Entonces, la idea es poder tener un número similar. Por supuesto que usted va a tener que ajustar si tiene usted solo 45, pero va a tener que ajustar porque esta es la cifra global. Le diría que si está en desacuerdo sobre una medida, por supuesto puede decirlo, pero no de calificar de irresponsable al que piense distinto a usted, y me refiero a mi persona, toda vez que a mí me parece lo responsable proponer fechas de manera tal de que las reformas sí tengan fechas y que no sean eternas. Tiene la palabra el diputado Leal. No lo puedo dejar pasar. La ministra dijo que había una sonada de las administradoras de fondos. Ministra, ¿sabe usted lo que significa sonada? Significa una protesta violenta de personas. Así lo define la RAE. Yo no he escuchado una protesta violenta de la campaña de la AFP, no la he escuchado. Entonces, eso es asonada, una protesta violenta de personas. Pero bueno, eso es un tema semántico. Pero el tema de fondo, yo quiero concordar un poco con el colega Lavé. El presidente habló conmigo, es verdad. Le encontré sentido, pero uno lo pensé. Yo creo que si le ponemos plazos a una reforma tan importante no es conveniente. ¿Qué pasa si a enero hemos escuchado 30 invitados y tenemos otros 20 o 30 esperando? Vamos a estar presionados por el tiempo. Yo creo que eso deberíamos irlo viendo a la medida que vayamos avanzando, porque van 3 sesiones solo del Ejecutivo
deberíamos escuchar al IPS, efectivamente, a la superintendencia, y yo creo que cada invitado va a tener un tiempo prudente, porque si va a poner 5 minutos no va a tener sentido invitar a personas que tienen que ver con la academia, con centros de estudio, con ex autoridades. Presidente, yo no estoy de acuerdo, al menos por ahora, en que le fijemos una fecha límite. Se votará cuando hayamos escuchado a todos los expertos exponer y será el momento. Yo sé que esto es una reforma importante, pero piano, piano, chelentano, dicen por ahí el dicho, presidente, solo eso. Bien, diputada Yoman, sí. Muy bien. Lo que vamos a hacer es que yo quiero pedir el acuerdo para que un primer listado, no el definitivo, sea de 2 invitados por diputado, el primer listado, y que definamos después un listado común de grandes organizaciones. Quiero pedir el acuerdo para eso, un primer listado. Muy bien. No, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. ¿Con un voto en contra? Muy bien, lo hacemos llegar a la Secretaría. Muy bien, vamos a la orden del día, habiendo... ¿Enviar los nombres a usted? Sí. Claro. De 2 por parlamentario. ¿Cuánto? Pasamos después de... 2 nombres. ¿Y si se repiten? Ahí lo vamos viendo. Si se repiten, yo le aviso a ustedes que su invitado está en la lista de otro. ¿El Ejecutivo quiere intervenir antes de que empecemos la orden del día? Adelante, ministro. Perdón, diputado. Colocar una fecha para que me hagan llegar el listado, las propuestas de ustedes. ¿Ya? Ojalá fuese antes de la sesión del próximo día martes, para poder organizar entre todos el calendario. ¿Por correo a su...? De aquí, a ver, el próximo miércoles, presidente, porque el jueves es feriado. Aquí a más tardar el miércoles 7, que todos le hagan llegar los invitados para poder ordenar entonces en función de las 3 sesiones semanales que vamos a tener a partir de la semana del 12. Tiene la palabra Ejecutivo. Gracias, presidente. Brevemente, para que ojalá podamos pasar a la orden del día. Lo primero, respecto de los dichos del diputado Lavé en relación a gastos que no se podrían hacer, para poner en común con el diputado lo que dispone la ley 19.896 en su artículo 3º, donde se autoriza una serie de gastos, incluyendo el caso de iniciativas de ley que están sujetas, por cierto, a aprobación legislativa correspondiente. Así que le sugeriría a lo mejor con su equipo poder poner en común esta información a fin de tener precisión sobre el tema. En segundo lugar, respecto a la inquietud del diputado Sauerbaum, toda la disposición no solo nos parece atingente, sino que además, y contarle que hay 2 procesos distintos. Por un lado, el de certificación de competencias, que reconoce a quienes se han desempeñado en años anteriores y que no tienen educación formal, pero sí una experiencia acreditable en distintas labores, así como también podríamos diseñar algunos cursos con mayor precisión para el tema del agro y además con perspectiva de género. En tercer lugar, señalar que hemos estado discutiendo de este tema desde hace 8 años y que como Ejecutivo pensamos que sería favorable poder tener una fecha en la cual efectivamente podamos aprobar en general la idea de legislar este proyecto. Seguramente habrá muchas más audiencias y habrá muchas más conversaciones, pero la idea sería avanzar. Así que si la comisión tuviera bien considerarlo, creo que sería una interesante propuesta la que aquí se hace, porque hay muchas personas que están esperando y cuando los procesos se dilatan en el tiempo sin conclusión, que es lo que nos ha pasado en los últimos años, lamentablemente genera mucha desafección ciudadana y también desconcierto en las personas. Así que ojalá podamos conversar y tener un buen espacio de concordia. Seguramente siempre hay actorías importantes que escuchar, pero la verdad en estos últimos 8 años todos hemos escuchado muchísimas opiniones al respecto. Creemos que a lo mejor es el tiempo de que este Parlamento, en conjunto con el Ejecutivo, tengamos la posibilidad y la voluntad de hacer síntesis para darle una buena noticia a los chilenos y chilenas y en particular a los pensionados que están esperando hace tanto. Muy bien, muchas gracias. Hemos terminado un breve puntos varios en esta oportunidad. Entramos a la orden del día. La sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley originado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que, comillas, crea un nuevo sistema mixto de pensiones y un seguro social en el pilar contributivo, mejora la pensión garantizada universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias que indica, cierre comillas, correspondiente al boletín 15480-13, calificado con urgencia simple. A esta sesión, bueno, ustedes ya lo han visto, ha sido invitada la señora Janet Jara, ministra del Trabajo y Previsión Social, el señor Mario Marcel, ministro de Hacienda, le damos la bienvenida, estaba en el presupuesto en el Senado, me imagino, y el señor subsecretario de Previsión Social, el señor Cristian Larraín. Les agradecemos su presencia.
hay otros personeros de gobierno también presentes, ¿no? Y a todos los equipos de gobierno que están. Le vamos a dar la palabra al Ejecutivo, que entiendo que al señor Ministro de Hacienda, para seguir la exposición. Nos quedamos en el informe de impacto regulatorio de efectos macroeconómicos, para quienes tienen descargado en la presentación en la página 22 de 39, quienes lo tienen en su computador. Así que, señor Ministro, muy bienvenido, adelante. Muy bien, muchas gracias, presidente, y muy buenas tardes a todas las diputadas y diputados de esta Comisión de Trabajo. Ya hemos expuesto las características las principales características del proyecto, sus principales contenidos, la simulación de efectos sobre los pensionados. Lo que nos queda ahora es presentar los dos informes que acompañan a este proyecto, que son el informe financiero y el informe de impacto regulatorio o impacto sobre productividad de este proyecto. Entonces, vamos a ir rápidamente. Ahí el informe de impacto sobre productividad tiene 20 y tantas páginas, así que hay bastante detalle, pero lo que quisiera decir primero es que para efectos de medir el impacto macroeconómico de una reforma previsional, hay tres dimensiones de diseño, tres elementos de diseño que inciden sobre su impacto macroeconómico precisamente. El primero es el destino de la cotización adicional. Es decir, estamos agregando, ¿cierto?, una cotización de cargo del empleador. Esa dimensión es clave para sus efectos sobre el ahorro, porque así como ¿cierto?, se ha argumentado de que hay un efecto sobre el costo de contratación, también ¿cierto?, hay un impacto sobre el ahorro. En este caso, en el proyecto que ha propuesto el Ejecutivo, esa cotización adicional va a un seguro social con capitalización. El segundo punto relevante es la relación entre aportes y beneficios. Esto porque esa relación entre aportes y beneficios determina en buena medida cómo reaccionan o cómo se adaptan empleadores y trabajadores a una situación en la cual hay una cotización adicional. En este caso, dado que los beneficios de la reforma son condicionales a los aportes que se realizan y que los trabajadores de bajos ingresos recibirán beneficios proporcionalmente mayores a los aportados, entonces esa relación entre aporte y beneficios se fortalece. Otra manera de mirar esto es lo que en la literatura se conoce como el efecto impuesto o el componente de impuesto de una cotización previsional. O sea, el componente de impuesto lo que refleja es hasta dónde el afiliado, al momento de hacer una cotización o que se haga a su nombre, es capaz de, digamos, efecto impuesto es que no ve la relación entre esa cotización y un beneficio futuro que va a tener. Y el tercer punto es la relación entre los beneficios que entrega el sistema y la recaudación o la fuente de financiamiento para esos fines, dado que de ahí depende la sostenibilidad fiscal de largo plazo. Como vamos a ver a continuación, ¿cierto?, el tema de la sostenibilidad fiscal incide sobre el ahorro en la economía y por lo tanto, ¿cierto?, es otro de los elementos que contribuyen a determinar cuál es el impacto que la reforma tiene sobre el ahorro. Dado que en este caso el Fondo Integrado de Pensiones se ha diseñado para que sea sostenible y entregue beneficios solo a partir de los aportes y la rentabilidad financiera del fondo, entonces podemos decir que no tiene un efecto negativo sobre el ahorro y probablemente sea algo positivo durante la transición. Pasamos a la siguiente. Entonces, ¿cómo se hace las estimaciones económicas? Para estimar los efectos macroeconómicos de largo plazo, se usa el modelo de equilibrio general que utilizó el Banco Central de Chile en el 2017, calibrado para la economía chilena. Esto fue un tema que surgió en la reunión anterior y ahí explicamos, ¿cierto?, de que al momento de hacer el contraste con lo que había informado en su momento el Banco Central, habíamos usado el mismo modelo de equilibrio general. Este modelo, sus características y la comparación o el contraste con las estimaciones anteriores las puede profundizar después el coordinador macroeconómico del Ministerio de Hacienda, Andrés Sansone, que está aquí presente y que además participó en la construcción de este modelo desde el Banco Central cuando ambos trabajamos allá.
Ahora, a diferencia de las metodologías empíricas que buscan relaciones estadísticas, que se construyen sobre la base de relaciones estadísticas, en estas metodologías de equilibrio general, lo que uno hace es incorporar todos los efectos que tiene una reforma. Normalmente, y la discusión coloquial que uno tiene, por ejemplo, ahora respecto de la reforma de pensiones, a veces uno se fija en un componente, por ejemplo, el aumento de la cotización de cargo del empleador, estima, bueno, aquí cómo van a reaccionar los empleadores a esa situación y llega hasta ahí. Pero, por supuesto, los efectos de equilibrio general son mucho más amplios por ejemplo, el impacto que hay sobre el empleo. De tal manera que con este modelo se puede analizar no solo lo que ocurre en el mercado laboral, sino que también ver cambios en el mercado de capitales que afectan las dinámicas del mercado laboral y viceversa. En la lámina siguiente podemos hacer el contraste entre lo que es un análisis de efectos micro o de corto plazo, de equilibrio parcial, versus los efectos macro de largo plazo, equilibrio general. Partimos acá de una cotización del empleador, ¿cierto?, donde el destino, en este caso, es el primero de los componentes que mencionábamos como clave para medir el impacto macroeconómico. En este caso, el destino de la cotización es un seguro social. Cuando analizamos esto desde el punto de vista micro o de corto plazo, nos vamos a preocupar primero del vínculo entre la cotización y los beneficios para el trabajador. Dependiendo de hasta dónde los trabajadores internalizan esa relación con las pensiones futuras, eso va a incidir más fuertemente sobre el empleo o sobre los salarios. Si los trabajadores, por ejemplo, anticipan que la cotización va a tener un efecto sobre sus pensiones futuras, probablemente van a reducir su ahorro actual, dado que está siendo reemplazado por un ahorro forzoso. Y por esa vía vamos a tener un efecto económico. Ahora, la condicionalidad de los beneficios en relación a las cotizaciones también incide sobre el impacto en el mercado del trabajo, particularmente el impacto sobre el empleo formal. Y el empleo, ¿cierto?, a partir del vínculo entre cotizaciones y beneficios, también, ¿cierto?, la creación de empleo, el efecto sobre el empleo puede ser sobre el empleo formal o sobre el empleo informal. Todo eso vendría a ser como un análisis de carácter más microeconómico, muy concentrado en el mercado del trabajo. En el lado derecho tenemos los efectos macro de largo plazo de equilibrio general. Entonces acá, a partir del destino de la cotización, vamos a ver cómo se financian los beneficios. La forma en que se financian los beneficios va a incidir sobre el ahorro doméstico. El ahorro doméstico va a proveer el financiamiento para la inversión. La inversión va a incidir sobre el crecimiento del producto, sobre la generación de empleo. Entonces vemos que acá este es un canal que es de carácter más bien macrofinanciero, mientras el otro lado era solo mercado del trabajo. ¿Dónde está la verdad? Bueno, digamos, los efectos micro de corto plazo tienden a asociarse más a los impactos más inmediatos. Los efectos macro de largo plazo tienden a incidir más sobre las consecuencias de largo plazo sobre la economía y sobre el mercado del trabajo y eventualmente el crecimiento económico. En la lámina siguiente vemos entonces qué es lo que resulta de aplicar el modelo del Banco Central, que es un modelo macro de equilibrio general de generaciones traslapadas, es decir, que estamos considerando cómo actúan los trabajadores en distintas etapas de su vida laboral y vamos superponiendo generaciones de trabajadores. Al aplicar ese modelo sobre la reforma que aquí está propuesta, lo que tenemos es que el efecto sobre el PIB per cápita es un aumento en el equilibrio general de un 1,1%, es un aumento de nivel. No es un aumento de tasa de crecimiento, un aumento de nivel. El consumo agregado tiene un crecimiento 0,8%, el ahorro es lo que más aumenta, 1,3% del lado de la actividad o de los agregados económicos. El empleo formal aumenta, mientras que el empleo formal no aumenta y la masa salarial líquida tiene una reducción. Tiene una reducción, ¿cierto?, porque se está aplicando una cotización laboral que se distribuye entre el empleador y el trabajador.
Entonces, como digo, nosotros hemos tomado este modelo del Banco Central para generar estos resultados. Ahora, ¿por qué tenemos estos resultados? No estoy seguro si tenemos... ¿Por qué tenemos estos resultados? Porque el aumento en el producto se debe fundamentalmente al mayor flujo de ahorro, que profundiza el mercado de capitales y contribuye a una mayor inversión. O sea, acá estamos teniendo mayor ahorro por el lado de del componente de capitalización individual del sistema de pensiones, porque está el 0,5, porque está el aumento en la renta imponible, porque están las mejoras por el cambio de la organización industrial. Todo eso hace que aumente el ahorro en el pilar de capitalización individual, y adicionalmente tenemos ahorro colectivo en el componente de seguridad social, que va fundamentalmente a sostener el sistema de seguridad social en el largo plazo. Para eso necesitamos acumular ahorros, necesitamos acumular reservas del sistema. Ahora, ¿por qué hay un efecto positivo en el empleo total formal, donde teníamos un aumento de 2%? Porque para los trabajadores de menores ingresos, el Seguro Social entrega beneficios proporcionalmente mayores a los que se aportó por parte del empleador. De esta manera, estos trabajadores, que son los que están más cerca de la informalidad, entre estos trabajadores se genera un incentivo adicional neto a cotizar. Esto no pasa con la capitalización individual. La capitalización individual todo es parejo, ¿cierto?, para todos los afiliados. En este caso hay un beneficio mayor para aquellos trabajadores que estarían más cerca de pasar a la informalidad. Por otro lado, el efecto positivo sobre el empleo formal se genera porque el mayor stock de capital en la economía, producto del mayor ahorro, contribuye a generar una mayor demanda de trabajo por parte de las empresas. Entonces, eso es lo que explica que haya este efecto positivo sobre el empleo formal. En la lámina siguiente. Ahora, para completar el panorama, veamos los efectos en el mercado de capitales, dado que hemos estado hablando de ahorro. Entonces, en la lámina siguiente vemos cómo se va generando la acumulación de fondos producto del aporte de la cotización de los empleadores de 6%. Entonces, acá lo que vemos, y esto algo se alcanzó a comentar y se preguntó en la sesión anterior, cuando se dijo, bueno, cómo funciona el tema del préstamo del fisco al sistema. Entonces ahí decíamos, bueno, el préstamo del fisco se requiere solamente al comienzo, porque solo cuando todavía está aplicándose progresivamente el crecimiento de la tasa de cotización. Pero esa acumulación de ahorro rápidamente supera lo que es necesario para financiar los beneficios más inmediatos, que son los beneficios para los pensionados actuales. Y luego el sistema va acumulando reservas hasta estabilizarse en un punto algo superior al 30% del producto. Obviamente para eso tienen que pasar muchos años, como ocurre siempre en todos los sistemas de pensiones. Pero cierto, lo que tenemos acá es que ya antes del año 2040, o por ahí por el año 2040, ya este sistema o este componente de seguridad social ya está generando ahorros por el orden o acumulando activos por el orden del 10% del producto. En la lámina siguiente vemos cómo se inserta esto con lo que ha sido la evolución del mercado de capitales en Chile, que como sabemos, ¿cierto?, con los retiros de fondos de pensiones tuvo una caída importante. Entonces eso se ve ahí en esa gráfica. Ahí vemos cómo los activos de los fondos de pensiones fueron creciendo hasta el año 2019 y a partir de ahí tuvieron una caída de cerca de 20 puntos del producto. Y a partir de ahí entonces, con esta reforma, si esta reforma comenzara a regir el próximo año,
comenzaría a recuperarse ese stock de activos. Se iría recuperando en los fondos con los administradores de las cuentas de capitalización individual, administradores privados y públicos, y con el Seguro Social. La varianza en torno a esa línea roja está dada por la magnitud que puedan tener los efectos de mejora en la densidad de cotizaciones. Es cierto que, como vimos en la reunión anterior, no es fácil de dimensionar, pero ahí hay distintos supuestos sobre aumento de la densidad de cotizaciones. Obviamente, con mayor densidad de cotizaciones, esa recuperación es más rápida, pero si vemos simplemente la línea roja, vemos que más o menos en 10 años se recuperaría el stock de activos que había en el año 2020 en el sistema de pensiones. Stock de activos como porcentaje del producto, o sea, obviamente el volumen absoluto se recuperaría más pronto. La siguiente. Ok, entonces con eso podemos ver el lado del mercado de capitales, donde, es cierto, sabemos que un mercado de capitales es más profundo, más eficiente, abarata el financiamiento de largo plazo para la inversión, permite contar con financiamiento en moneda local para inversiones que se hacen en moneda local, disminuye el riesgo para la economía, hay una serie de beneficios positivos. Ahora, en cuanto a los efectos fiscales, aquí tenemos varios componentes del efecto fiscal que están incluidos en el informe financiero. En primer lugar, tenemos el aumento del valor y mayor cobertura de la PGU, es cierto, donde el beneficio aumenta a 250.000 pesos a partir del tercer mes de publicada la ley. Este aumento se hace por grupos de beneficiarios definidos según la pensión base de cada uno. Luego se está incluyendo, o sea, el proyecto propone incluir en el universo de beneficiarios a quienes reciben una pensión por leyes de reparación y pensiones de gracia. Se plantea además que el requisito de no integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población para recibir la PGU se deroga a partir del 6º año siguiente al de la publicación de la reforma. Y en ese momento pasamos a un 100% de cobertura de todos los mayores de 65 años. También aumenta la pensión básica solidaria de invalidez para personas entre 18 y 64 años y el subsidio por discapacidad mental para menores de 18. Entonces ahí tenemos los efectos derivados del aumento de la PGU. En la siguiente. Entonces acá tenemos cómo evoluciona el mayor gasto por incremento del valor de la PGU en el tiempo. En los primeros años, por supuesto, esos aumentos son más bruscos porque se va produciendo toda la transición para acceder a los beneficios. A partir de un cierto punto ya la evolución del gasto por el concepto de PGU ya va dependiendo de variables económicas y sociodemográficas de la población, alcanzando un pic por ahí por el año 2062 y a partir de ahí va decreciendo. Va decreciendo porque las condiciones de la economía y los ingresos de las personas van mejorando. Entonces hay más personas que van quedando, más afiliados que van quedando en el último tramo de la PGU, ¿cierto? Donde esta tiene, donde si bien se percibe la PGU, tiene un valor que se reduce de acuerdo al monto. ¿Ah? Proporcional. Se reduce proporcionalmente. En la lámina siguiente tenemos una parte bien importante del costo fiscal, que es el aumento de la cotización para pensiones del Seguro Social Previsional para todo lo que son los funcionarios públicos. O sea, el Estado como empleador también tiene que pagar el 6% y también tiene que hacerse cargo del aumento de tope imponible para aquella parte que le corresponde. Entonces, tenemos mayor gasto en personal por parte del Estado en su rol de empleador, menor recaudación por concepto de impuesto a la renta, dado que, ¿cierto?, las cotizaciones previsionales están exentas de impuestos, exentas de impuesto a la renta. En tercer lugar, hay un mayor gasto por concepto de licencias médicas y subsidios maternales del FONASA, producto del aumento del tope imponible. Hay mayores ingresos del FONASA y del Instituto de Seguridad Laboral
también por el aumento del tope imponible, en ese caso, ¿cierto?, son las cotizaciones, y la bonificación a la cotización de salud que realiza el Estado a los pensionados, particularmente, ¿cierto?, por el hecho de de pagarle su cotización de salud, ¿cierto?, eso también involucra un mayor gasto. Los números desde acá se ven chicos, pero entiendo que ustedes tienen copia del informe, entonces aquí lo que vemos es que el gasto anual por todos estos conceptos va creciendo hasta alcanzar, va creciendo de manera continua, ¿cierto?, porque las remuneraciones, a la medida que las remuneraciones van creciendo, o la masa salarial va creciendo, van aumentando las remuneraciones del sector público, pero rápidamente ya por ahí por el año 2031 ya se ubican en los 2 billones de pesos anuales. En el caso de la PGU no mencionamos los números, pero ahí también, ¿cierto?, desde el año 2032 más o menos, ya empezaron a haber gastos superiores a 2 billones de pesos, alcanzando un máximo de 3.250.000 en el año 2064. A continuación tenemos efectos sobre el presupuesto fiscal por modificaciones al pilar de ahorro voluntario. En particular, en este caso, la reforma propone la eliminación de los depósitos convenidos y como resultado de ello, los beneficios tributarios actuales, de acuerdo a los cuales los depósitos convenidos no se consideran renta hasta un monto máximo anual de 900 UF, al eliminar esos depósitos convenidos hay una mayor recaudación tributaria. Dado que, es cierto, los depósitos convenidos pasarían a constituir renta para efectos tributarios. Además tenemos modificaciones al ahorro previsional voluntario colectivo para incentivar justamente ese mecanismo, entre los cuales hay un nuevo incentivo tributario para el empleador por los aportes que realice para los planes de ahorro previsional voluntario colectivo respecto a los contratos en que el aporte de ese empleador supere el aporte del trabajador y sea al menos igual al 0,5% de la remuneración imponible. Entonces, en este caso, tenemos efectos que son negativos, efectos fiscales que son negativos, en otras palabras, que son de mayores ingresos por el hecho de eliminarse una exención tributaria. Adicionalmente, al eliminarse el requerimiento de encaje, en la lámina siguiente para las AFP deberían retirar la inversión representativa de ese encaje. Y al momento de hacerlo, entonces las AFP deben pagar los impuestos que correspondan según la ley de impuesto a la renta, lo que genera mayores recursos para el fisco. Este retiro debe practicarse en 3 partes equivalentes separadas por 4 meses de calendarios cada una durante el año siguiente a la entrada en vigencia de la ley, lo cual acá se supone que ocurre en el año 2026. Y entonces el retiro se implementaría el 2027 y generaría ingresos fiscales en ese año por 395.000 millones de pesos. Luego tenemos los costos de la institucionalidad. En este caso tenemos el administrador previsional autónomo, hay gastos por el lado de la superintendencia de pensiones, el inversor previsional autónomo y todo eso totaliza gastos por el orden de los entre 150 y 170 mil millones de pesos hasta el año 2030 y después en régimen eso se reduciría a 112.500 millones de pesos. Entonces en la lámina siguiente ya tenemos el mayor gasto por la reforma previsional tomando en cuenta todos estos factores, es decir, el aumento del monto y cobertura de la PGU, el aumento de la tasa de cotización por los empleados públicos y el tope imponible, la creación de la nueva institucionalidad y otros, entre los cuales está el APBC y el encaje. Y esto lo que muestra, ¿cierto?, es que el mayor costo fiscal ya superaría los 4 billones de pesos en el año 2030. Ahora de eso, o sea, esto cómo se financia fundamentalmente con los recursos provenientes de la reforma tributaria.
Eso sería, presidente. Así que quedamos a su disposición para las preguntas que haya, pero además no sé si quieren ver de inmediato con que Andrés explique el tema de la comparación de las proyecciones que se hacían para la reforma del 2017 y las que se hacen ahora, para entender los contrapuntos que se han hecho en la discusión pública. Sí, hagámoslo inmediato. Por favor, don Andrés. ¿Tiene una presentación o no? ¿No? ¿Así no? Adelante, no. Don Andrés Sansón tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, como mencionaba el ministro, el modelo que se utilizó para evaluar esta reforma de pensiones es el mismo modelo que se utilizó en el Banco Central, con una pequeña salvedad. El Banco Central en su informe original consideraba que los distintos quintiles de ingresos, es decir, las distintas personas, tenían una fricción, un velo, es decir, no evaluaban los beneficios futuros en un 50%. Ese es el supuesto de trabajo que utilizaba el Banco Central. ¿Por qué? Porque la literatura encuentra que esa es la fricción promedio que tienen los trabajadores al evaluar los beneficios futuros. En el caso nuestro, la única diferencia que hicimos fue diferenciar los distintos quintiles de ingresos con distintos tipos de velos. ¿Por qué? Porque existe evidencia con la cuenta financiera de hogares en donde los quintiles más altos de ingresos por lo general suelen evaluar mejor los beneficios que los quintiles más bajos de ingresos. El promedio de las fricciones según los quintiles es parecido a 50%, pero hay esta disparidad en cómo evalúan los beneficios y eso tiene algunos efectos en el margen, en el resultado final, pero las conclusiones generales son similares. En el estudio del Banco Central, la principal conclusión era que una propuesta de ahorro colectivo individual versus un ahorro colectivo condicional tenía exactamente los mismos o muy similares efectos en cuanto a aumento del ahorro, el PIB, el consumo, la inversión. Eso también es algo que nosotros encontramos. Dada nuestra calibración, se genera una pequeña diferencia a favor del ahorro colectivo condicional en el PIB, ahorro, pero es una diferencia marginal. Pero en distintas calibraciones, tanto en el Banco Central o varias que hicimos, las diferencias bajo los dos esquemas son muy similares. ¿Dónde está la principal diferencia entre el ahorro colectivo o sea, el ahorro individual y el ahorro colectivo condicional? La principal diferencia se da en el efecto que tiene en el empleo formal. ¿Y por qué se genera esta diferencia? Básicamente por los incentivos que se generan en este nuevo sistema versus el ahorro individual. ¿En qué sentido? Bajo este sistema, alguien de bajos ingresos, por cada peso que aporte al fondo, va a estar recibiendo más que un peso al momento de pensionarse. Por lo tanto, tiene un premio en formalizarse versus si fuera un ahorro un ahorro individual, aportaría un peso y recibiría un peso. Acá recibe más que un peso el de quintil más bajo de ingreso. Mientras que el quintil más alto de ingreso, por cada peso que aporte va a recibir un poco menos que un peso, pero los quintiles más altos de ingresos sabemos que no van a pasarse a la informalidad por estar recibiendo un poco menos. Eso lo muestra la evidencia. Entonces, eso es lo que genera un aumento en la formalización. Esta conclusión, de hecho, la menciona el estudio del Banco Central, en donde menciona que el ahorro colectivo condicional, si las entregas de estos beneficios se condicionan a la participación en el mercado formal, que es lo que estamos haciendo, cito textualmente, podría generarse resultados positivos sobre el mercado laboral que compensarán los efectos del impuesto del trabajo. Eso es lo que menciona el informe del Banco Central en la comparación del ahorro condicional versus la cuenta individual. Además, el Banco Central menciona en un libro de modelos del
2020, o sea, más reciente, que se publicó en enero del 2020, que estuvo actualizando este modelo, y en una versión más reciente de este modelo, con un análisis más rico de las dinámicas laborales, encuentra que el sistema de ahorro intergeneracional condicional es capaz de reducir más significativamente la informalidad que el plan de capitalización individual. Eso lo menciona el Banco Central en el libro de modelos publicado en enero de 2021 con una versión más actualizada. Ahora, una de las aclaraciones que han salido en la prensa sobre un resultado que sale en el informe del Banco Central sobre el empleo formal, que muestra que en el estudio de ellos en todos los sistemas caía el empleo formal. Hay que aclarar que en ese estudio del Banco Central lo que se presenta como empleo total es el empleo ponderado por la productividad laboral, no es el empleo como lo entendemos estadísticamente en cantidad de personas. Entonces, lo que está haciendo en ese número que se mostró en ese informe del 2017 es el empleo multiplicado por la productividad, dado que entonces implícitamente lo que está haciendo es que el empleo de un gerente cuenta más a la hora que el empleo de un analista a la hora de la caída. En el ahorro individual, el empleo cae en todos los quintiles de ingresos en la misma proporción, pero en el ahorro condicional lo que sucede es que, como mencionaba, los quintiles más altos de ingresos cae algo el empleo formal, pero los quintiles más bajos de ingresos sube mucho el empleo formal, dado que ellos tienen más beneficios al momento de aportar. Entonces, si se lo multiplica por productividad, eso cambia el resultado, pero si lo contamos como número de trabajadores, el trabajo está aumentando. Entonces, nosotros por eso mostramos en nuestro informe de productividad el empleo por quintil de ingresos, que en el informe original del Banco Central no hacían esa distinción a nivel de quintiles. Dejo ahí y después dispuesto a consultas. Muchas gracias al señor Andrés Sansone, que es asesor del Ministerio de Hacienda. El señor ministro nos ha pedido las excusas porque tuvo que partir al Senado. Entiendo que sigue discutiéndose la ley de presupuesto. Vamos a abrir la palabra para preguntas. Yo no sé si la va a poder contestar don Andrés, la ministra o el señor subsecretario. Yo tengo tres. La primera respecto al empleo. Quizás está respondido con lo último que me señala, ¿no? Pero el efecto neto incorpora el efecto precio de la disminución del empleo por efecto precio, ¿no? Porque un 6% más caro, o dependiendo de la elasticidad, va a depender cuánto más caro es el precio. Pero, primera pregunta. La segunda pregunta, me quedé con la duda en la sesión anterior, cuando pregunté el salario de corte bajo el cual se recibía más del 6%, y sobre el cual se recibía menos del 6%. Se nos dijo 1.100.000, sin embargo en otras presentaciones se hablaba 1.500.000. Entonces me gustaría si nos pudieran explicar qué es lo que sucede ahí, si hay cambio de supuestos, pero porque la vez anterior fue 1.100.000, pero y la tercera, del 6%, ¿cuánto finalmente va a ahorro? Y que explica todos estos cambios en el mercado de capitales que ha señalado el ministro, versus cuánto va a reparto y si eso es permanente o varía en el tiempo. Entiendo que se nos ha explicado los distintos talleres, pero me gustaría que formalmente se nos señalara. Esas son mis preguntas. Se ofrece la palabra sobre otra pregunta. Sobre las exposiciones que se hicieron hoy día, pero si quiere preguntar de las cosas anteriores no hay ningún problema. ¿Tiene? ¿De todas las exposiciones que hizo el ministro o del tema de hoy día? Yo sugeriría que los temas de hoy día, para acotar la conversación, dado que es media hora, pero el Ejecutivo nos va a acompañar durante todas las sesiones que siguen. Tiene la palabra la diputada Jimena Osandón. Partimos por ella, después el diputado Benjamín Moreno y después el diputado Henry Leal. Bien, adelante, diputado Osandón. Gracias, presidente. Una pregunta de acuerdo a algunas cosas que he estado leyendo, sobre todo hoy día. Pero partí preguntando, perdón, disculpe, no entendí, no escuché el nombre del expositor, pero sé que tiene vasta experiencia. Y hoy Andrés día, Sansone. Ya, Andrés Sansone. Andrés Sansone. Que hay varios expertos,
a los cuales yo le he consultado, que estiman que el modelo del Banco Central tiene muchas debilidades. Este modelo que se está usando, al que usted acaba de mencionar, y debilidades que están es como especialmente en el mercado laboral. Y que el gobierno lo está usando bajo un supuesto adicional que está siendo bastante cuestionado, que es que no habrá nuevas reformas de pensión en los próximos 100 años que eleven la PGU u otros beneficios. O sea, la pregunta mía es, si este modelo, ¿por qué se ocupa este? ¿Cuál fue el criterio de elección de este modelo a lo cual usted está exponiendo? Siendo que hay varios técnicos que tienen sus serias dudas, dado ciertos supuestos que se están tomando como de base, ¿ya? Esa es la primera pregunta. En esa misma línea, la vez pasada hablamos de los estudios regulatorios, que se iban a saber los resultados, y hoy día en el Mercurio ya vienen algunas personas, algunos técnicos, que vienen criticando esos estudios regulatorios, en algunas partes, no en su totalidad, por supuesto, porque en el fondo algunos critican como el origen de quienes lo hicieron, quién los pidió, en el fondo como que hay una asimetría, dado que es una parte interesada la que los pidió, y se lo pidió justamente a personas que son contratadas por el gobierno también, y esto es una práctica que no se permite en otros países, y tengo el caso de Estados Unidos, que este tipo de estudios regulatorios lo hace una oficina especial de presupuesto, el Congressional Budget Office, o lo hacen funcionarios de carrera, pero que tienen una vigilancia bipartita, justamente para que no existan después la discusión que probablemente se va a dar ahora. Entonces, a mí me parece curioso que, por ejemplo, hoy día Cecilia Cifuentes salga con algunas críticas y dice que hay ciertas contradicciones. Dice que se dice algo se analizan varias medidas con un cierto razonamiento, y en otro análisis se usa justamente el razonamiento opuesto. Entonces la pregunta es, ¿están todos hechos por la misma persona o son distintas personas que lo están haciendo? Porque están usando razonamiento de una forma para definir algunas cosas, y el mismo opuesto se ocupa para otra. Y se llega a conclusiones, que aquí algo se dijo, que al subir los impuestos al empleo con seguridad social, se concluye que esto subiría el empleo. Y la verdad, yo tengo entendido que no hay nadie o muy poca gente que diga que crea esta teoría, Pero el punto es si efectivamente quién lo hizo, quién lo pidió. Me parece que está haciendo una cosa bastante como de un solo sector, y que lamentablemente nos puede atraer problemas. Y a mí me gustaría hacer como un reclamo acá, no sé si la ministra esto el día de mañana se puede cambiar vía ley, pero que sería bastante atingente verlo ahora, sobre la imposibilidad que hoy día existe el Consejo Consultivo Previsional, que ella lo mencionó en un principio, que esta sí que es una entidad neutral, y que sea ella la que haga estos informes regulatorios que a nosotros nos van a interesar tanto. Yo sé que hoy día no se puede por ley porque está muy normado, pero efectivamente la menciono porque creo que son esas entidades las que tienen que estar encargadas de hacer estos informes regulatorios, justamente para que tengan una visión súper objetiva, o que al menos tengan, no sé, que no caigan en sesgo, o que de alguna forma, curiosamente, vengan a decir que todo lo que tiene el proyecto de pensión está todo bien y todo está comprobado. Me extraña que ya a esta altura, cuando no está todo publicado, ya empiezan a salir personas que son reconocidas en la materia y que están levantando tarjeta amarilla por este tipo de informes que estarían siendo bastante parciales. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Moreno. Gracias, presidente. Lo primero, para don Andrés, por su intermedio, presidente, una duda conceptual. ¿Por qué se hace la ponderación del trabajo por la productividad en estos modelos? Porque
Si cae el trabajo debería preocuparnos, pero si cae la productividad también debería preocuparnos igualmente. Es una de las grandes falencias también de nuestro mercado del trabajo. Y lo segundo es que muchas personas dicen que el sistema de pensiones termina reproduciendo problemas o desigualdades del mercado del trabajo. Entonces yo le consulto a raíz de la exposición que hizo. ¿El rol del sistema de pensiones es mejorar ciertos atributos del mercado del trabajo? Eso para don Andrés y para el ministro y la ministra, por su intermedio, presidente. El aumento de la PGU, el 6% de reparto va a terminar generando un desincentivo a formalizar cierta cantidad de ingresos en todos aquellos trabajadores que perciban más de 960.000 pesos, si no me equivoco, que es alrededor del 35% de los trabajadores de los cotizantes. Lo otro, ¿cuál es la dispersión actual de las tasas de reemplazo que tenemos? ¿Y cuáles son las tasas de reemplazo promedios, medianas y tasas de reemplazo también considerando la cantidad de años cotizados? ¿Cuántos cotizantes estiman en estos supuestos que caigan por default al Instituto Previsional Público Autónomo? Porque dado que si ellos no realizan la elección, terminan cayendo por default y eso nos puede generar una concentración no menor, bastante grande en los distintos administradores. El Fondo Integrado de Pensiones, hay un porcentaje de esto que se va a reparto y otro porcentaje que se invierte, si mal no entiendo. ¿Qué porcentaje va a ser el que se va a invertir? Que es en línea con la pregunta del presidente de nuestra comisión. Quisiera también que profundizara, ministro, por su intermedio, presidente, los motivos por cuales no habría efecto para el ahorro, como señaló en la presentación. Otra consulta, puede ser que se den casos donde, dado un ahorro forzoso como esto, si es que el aumento en el ahorro forzoso termina siendo mayor a la disminución en el ahorro voluntario, se genera una pérdida o una baja en el sueldo líquido de las personas, donde ya entra a jugar las distintas elasticidades. ¿Hay algún cálculo de los efectos o de lo que pueden recibir los trabajadores si es que este 6% fuera capitalización individual, producto de las diferencias que se generan en las rentabilidades de la cuenta nocional y en las rentabilidades de las cuentas individuales, considerando que una tiene 2% y la otra tiene 4%, o puede ser mayor incluso? ¿Cuánto sería el stock de activos en el mercado doméstico si el 6% fuera individual? Y la evolución del gasto, ¿qué supuestos demográficos tiene y otros supuestos que lo llevan a eso? Y en puntos del PIB, ¿cuánto es esa evolución del gasto? ¿Por qué razón se eliminan los depósitos convenidos? ¿Por qué razón el costo de operación sube hasta el 2027 y baja después? ¿Y cuántos puntos del PIB cuesta en régimen la reforma? Eso sería, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Moreno. Diputado Leal. Gracias, presidente. Tengo varias preguntas. Primero, presidente, para el señor ministro, su intermedio, el año 2017... Ahí sí. No, por su intermedio, presidente, al señor ministro, el año 2017, con el proyecto de reforma de la presidenta Bachelet, que establecía que un 5% iba a reparto, usted, ministro, hizo un informe negativo, contrario a esto, donde expuso las inconveniencias del sistema de pensiones. ¿Por qué eso que el año 2017 usted decía que no era bueno, hoy día sí sería bueno? ¿Qué pasó entre medio para el cambio de... ¿Qué pasó entre medio que lo que era malo en ese entonces hoy día es bueno? En segundo lugar, ministro, sabemos que el problema de las pensiones en Chile tiene su origen en raíz que las lagunas y que poca gente cotiza. Entonces, este proyecto, ¿cómo se hace cargo de esa informalidad? De esos 3 millones de personas que no cotizan, sentimos que al menos lo leído que no se hace cargo de cómo hacemos que esos 3 millones coticen, que es el problema de fondo, la falta de cotización, el monto y las lagunas que existen al respecto. Por otro lado, ¿usted puede asegurar, ministro, que estos 6 puntos de cotización no va a desincentivar lo que es la cotización del trabajo formal?
Eso me gustaría saber su opinión al respecto. El único país, al menos lo que nosotros hemos estudiado, que ha transitado a las cuentas nacionales, que ha sido Suecia, donde había cuentas que era un sistema de reparto y transitaron a uno individual, al menos los que conocemos. Aquí se está innovando en Chile. ¿Por qué innovar en un sistema que no tiene experiencia en otras partes del mundo? Entonces me gustaría saber por qué se está experimentando acá en Chile con ese tema. Ministro, derechamente, ya que este programa está siendo transmitido por todos los medios, lo ve mucha gente, porque ha habido confusión. Cuando decimos algunos que este sistema va a ser administrado íntegramente por el Estado, en su 16%, porque respecto del 10 o 10,5 van a poder haber inversiones privadas en las inversiones, pero el sistema va a ser administrado por un ente estatal. Aclararle eso a los chilenos, que respecto al 6% su plata no va a ir a las cuentas individuales, va a ir a ser administrado por el Estado. Y respecto del 10 va a haber una opción para ver si el inversor es el público o el privado que te hace las inversiones, pero el sistema íntegramente va a seguir siendo administrado por el Estado. Entonces es bueno que la gente sepa eso y aclararla bien, porque escuché a algunos colegas hace un rato que decían, no, el sistema vas a tener opción. No voy a tener opción, el 6% se va a ir todo al Seguro Social. Y respecto del 11, va a haber una opción de decidir quién me va a hacer las inversiones. Entonces, eso sería bueno explicarlo, ministro. Tengo más preguntas, pero como todos tienen que opinar, por ahora me quiero quedar respecto de esas preguntas, presidente. Gracias, diputado Leal. Diputado Moreira. Gracias, presidente. Bueno, estamos ante una reforma muy importante. Por eso creo que tenemos que discutirla con la prudencia necesaria. En parte por el gobierno quiere apurarla un poquito más, pero hay que recordar que nosotros pedimos que se viera por separado la PGU con este proyecto. Y es bueno también hacer hincapié lo importante que es la PGU, que viene del gobierno del presidente Piñera, que quizá en ese momento no se le dio la importancia que tiene, y me alegro mucho que el presidente Boric la adopte como una base a este proyecto, porque realmente está beneficiando y está ayudando mucho, ¿no es cierto?, de alguna manera a las pensiones. Mi pregunta es la siguiente, en relación, si no hay una reforma tributaria que promueva el ahorro y la inversión, obviamente no vamos a tener crecimiento. ¿Cómo esta reforma previsional va a afectar al mercado laboral y la formalidad del empleo? Esa es la pregunta y eso. Gracias. Gracias, diputado. Diputada Yoman. Después tiene el diputado Lavey y después el diputado Cuello. Gracias, presidente. Bueno, lo primero, recordarle al diputado Moreira, cierto, que la PGU efectivamente se presentó durante el gobierno pasado, pero a fines del gobierno, porque no fue parte de la reforma de pensiones original de Sebastián Piñera, e inclusive más bien fueron propuestas y planteamientos de los candidatos presidenciales que se presentaron en su momento, incluido el actual presidente Gabriel Boric. Así que yo diría que es al revés de lo que usted está diciendo, pero porque el presidente salió ahora. Sí, pero no era la propuesta. Déjeme, no lo interrumpí, diputado, no lo interrumpí. Diputado, ustedes cuando, si todos quieren, podemos pues, hablar, no hay problema. Adelante. Pero bueno, sin enojarse, no hay problema, cada uno puede plantear sus puntos de vista y creo que está bien este espacio también para escucharnos. Así que, bueno, en este caso la PGU siempre fue parte del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric y de hecho asimismo también fue planteado por nuestra parte durante el debate de la reforma de pensiones del activo presidente Piñera. Pero más allá de eso, presidente, yo quiero hacer una consulta puntual
respecto al porcentaje de trabajadores y trabajadoras que estarían en el fondo dentro de este aumento que está cubierto por el Seguro Social y que finalmente van a recibir más que el 6%, ¿cierto? ¿Cuánto del total de trabajadores cotizantes van a recibir? Yo creo que es importante, ¿cierto? Yo también tengo entendido que debería ser un poco más del 70%, pero también para tener las ponderaciones, porque estamos hablando, por lo tanto, de la mayoría de los trabajadores, y que creo que también es importante tenerlo en consideración a propósito de a quienes vamos a estar contribuyendo con un aumento más sustantivo, incluso más que el 6% que es propio del Seguro Social, presidente. Gracias, diputada. Diputado Lavé. Un par de preguntas nada más para ir sumando al debate. Me gustaría que, por su intermedio, presidente, que los ministros, subsecretarios, la ministra, nos pudieran aclarar, pero concretamente, una pregunta súper simple, si el 6% es heredable o no es heredable. ¿Es propiedad de los afiliados o no es propiedad de los afiliados? Y que ojalá también a esta pregunta puedan explicar qué son, porque la gente que nos está mirando hoy día, qué son las cuentas nocionales. Eso es una pregunta, presidente. Con respecto a lo otro, es tremendamente importante que aclaren cuáles son las tasas de reparto, porque hoy día solo con la PGU, con la PGU, digamos, ya en enero, por esos tiempos, estaríamos llegando probablemente a una tasa de reparto según los países OCDE que tantas referencias han hecho en este proyecto. Que me gustaría saber un poco eso. Y lo último, presidente... Lo interrumpo, tasa de reemplazo se refiere, ¿no? Perdón, tasa de reemplazo, sí, ¿qué dije yo? De reparto, pero se corrige, queda de reemplazo. Gracias, de reemplazo, perdón. Eso es, presidente, más bien saber esas dos o tres cosas. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Cuello. Gracias, presidente. Lo primero es que creo que algunas de las preguntas que han formulado los colegas ya fueron parte de la exposición. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el incentivo, o sea, cómo opera la mayor formalización a partir del 6% que va al Seguro Social. Eso creo que está respondido, entre otras cosas que también se expusieron. Y lo otro es que quiero hacer algunas preguntas. Bueno, respecto de esta idea de separar la pensión, la PGU del proyecto que se ha planteado, se ha insistido, yo creo que eso tiene mucho que ver con cómo se incentiva la formalización. O sea, solamente con PGU, o sea, primero los trabajadores van a recibir menos dinero porque no van a recibir, o menos pensiones porque no van a recibir la pensión del Seguro Social, y en segundo lugar no va a haber un incentivo para cotizar. Por lo tanto, solamente aprobar la PGU es contrario al efecto de la reforma y también, digamos, es contrario a la idea de un seguro social. Y lo tercero es que yo tengo una pregunta respecto del diseño de la reforma en cuanto al stock. Porque yo entiendo que el stock de ahorro individual va a permanecer por defecto en el gestor privado de inversión. Yo quiero saber cuál es la razón de que permanezca el stock por defecto. Y lo segundo, lo último, perdón, es cómo opera la cobertura de las lagunas previsionales. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado. Diputado Santana. Presidente, yo estaba anotando las preguntas, que son dos consultas bien puntuales que quería hacerle a los ministros. La primera es a propósito de estas comparaciones que se hacen entre un sistema y el otro. A mí me gustaría saber cuántas personas, si es que el 6% de cotización adicional fuese a una cuenta de capitalización individual, quedarían fuera de un eventual aumento de sus pensiones. Es decir, a mí me gustaría preguntar cuántas personas en Chile, si es que este 6% fuese a una cuenta de ahorro individual, serían perjudicadas con el no aumento de su pensión. A mí me parece que ese dato es bien importante porque principalmente, me imagino yo, va a afectar a aquellos adultos mayores que hoy día se encuentran pensionados y que tienen una remuneración, un ingreso, digo, bastante bajo. Y me imagino yo que además son principalmente las mujeres que cumplieron labores de cuidado y como jefas de hogar. Y la segunda es que hoy día en la mañana, en un punto de prensa, el diputado Giordano hizo un ejercicio que yo quería preguntar si es que existía alguna tabla comparativa respecto a lo planteado. Porque él decía, pudiese suceder que en nuestro país el mismo porcentaje que de cotización de un trabajador fuese en cifras similares para ahorro individual y a un eventual seguro social.
A mí me gustaría saber, por ejemplo, si es que existe alguna tabla comparativa para que, en el caso de un trabajador, por ejemplo, que tiene una remuneración bruta de 450.000 pesos, por concepto de qué ahorro recibiría más. ¿Por ahorro individual o por concepto de un seguro social? Eso. Gracias, diputado Santana. Diputado Giordano. Muchas gracias, presidente. También fui anotando varias cosas. Bueno, se ha dicho que lo decía acá el colega Leal, que este proyecto estaría innovando. No, pero en buena, colega. Que este proyecto estaría innovando. Yo quiero remitirme a algo que hemos dicho varias veces, ¿no? Como Chile es un país que está innovando con el actual modelo, el 95%, yo lo decía la vez pasada, de los países de la OCDE contemplan solidaridad contributiva. Ese es un dato de la causa, ¿no? Los países han hecho un sinnúmero de ejercicios, de hecho lo conversamos recién con la diputada Yeomans. Los países que adoptaron el modelo chileno, entre los que está República Checa, Eslovaquia, Rusia y varios más, han ido retrocediendo porque efectivamente como pilar principal de un sistema de pensiones no da. Y por eso, bueno, yo creo que si seguimos con la misma receta y pensamos y escuchaba al diputado Lavé por su intermedio, presidente, hablar de la propiedad y cosas que en realidad no hizo en relación con mejorar las pensiones, sin propuestas, yo creo que achicamos mucho el debate en lo conceptual y avanzamos poco. Entonces, yo creo que es importante mirar la experiencia internacional, ver que la capitalización individual existe, pero en el 95% de los países es un complemento a sistemas que tienen solidaridad y que además suelen tener pilares públicos sumamente robustos. Entonces, no sé por qué acá se genera una falsa dicotomía de que pareciera ser esto una revolución, cuando en realidad lo que estamos haciendo es poniéndonos en línea con los países de la OCDE, que tanto nos gusta mirar, pero también con el resto de los países del mundo. Sobre la empleabilidad, yo creo que esto lo dicen hasta la AFP, ¿no? Como a quienes les gusta un poco el relato de las AFP, dicen que hay consenso en que se cotiza muy poco, ¿no? Y que debiésemos cotizar más. Yo creo que en eso estamos todas y todos de acuerdo. Entonces, habría que pensar, bueno, esa cotización viene de vuelta todavía de las y los trabajadores, porque digo, para no afectar la empleabilidad, que es la pregunta que se ha hecho acá, como cuánto esto va a tener un impacto en el mercado del trabajo, cuánto esto va a afectar la formalidad. Pero lo cierto es que si creemos que tenemos que seguir en un modelo donde solo se financia a través de aportes de las y los trabajadores versus el resto del mundo, que de vuelta tiene sistemas tripartitos con financiamiento de empleadores, también nos quedamos en un sistema extremo y nos quedamos en un rincón donde el debate básicamente parece como defender solo la lógica del modelo. Y yo creo que en ese sentido, de vuelta, vale la pena mirar la experiencia internacional y evidentemente no creo que le podamos seguir cargando la mano más a los trabajadores y trabajadoras, sino yo creo que habría que transparentar que se espera que la cotización la hagan ellos y ellas. Y en eso, solo para que lo pueda explicar la ministra o el ministro, creo que la gradualidad ha sido además lo que se ha expresado como el mecanismo para atenuar los impactos en el mercado del trabajo, ¿no? Entonces, creo que eso está contemplado, es parte de la lógica de un préstamo grande desde el fisco y a su vez para permitir que al mercado del trabajo se adapte. Lo tercero que también quería señalarlo, no lo voy a dejar pasar, como los modelos que hablan de tasas de reemplazo definidas, que es un tema que se ha puesto acá sobre la mesa, la mayoría que tienen beneficios definidos son modelos de reparto, solo como para dejarlo como dato de la causa, son los modelos que garantizan ciertas tasas de reemplazo objetivas. La capitalización individual depende de las trayectorias individuales y por lo tanto solo como un elemento técnico del debate yo creo que hay que dejarlo establecido, podríamos discutirlo, pero bueno, creo que algunos no van a querer. Y lo que yo quería preguntar, evidentemente, iba en línea con la cita que hacía el diputado Santana sobre lo que yo mencionaba en el punto de prensa hoy día, y tiene que ver con cómo se afectan los beneficios que ofrece el sistema desde el Seguro Social en la medida que uno modifica estos parámetros. Por ejemplo, menor capitalización individual, un 8.25, que es la mitad, que yo creo que además es una buena recomendación desde la perspectiva de la propia OIT, que señala que ojalá empleadores y trabajadores pongan, termino el tiro, presidente, sí. ¿Cómo se afecta esto en términos de mejorar las pensiones para el actual modelo de mercado laboral que tenemos? Porque en realidad no podemos pedirle a la reforma que cambie el mercado laboral, ni pedirle al mercado laboral que se adapte para un modelo de pensión específico, sino que tenemos que hacernos cargo de que tenemos informalidad, de que tenemos bajos salarios, de que tenemos labores domésticas y de cuidado altamente feminizadas y no remuneradas, y tratar de que el sistema de pensiones pueda entregar pensiones dignas en la vejez. Eso, presidente, gracias. Muy bien, muchas gracias. Dado que se han hecho 10 preguntas y queda una palabra que el diputado Ibáñez y ha comprometido que no va a ser en más de un minuto su pregunta, la cancela. Quiero pedir el acuerdo para que el ministro, la ministra, el subsecretario y el asesor Sanzana puedan
contestar hoy día, si no van a quedar más sueltas las respuestas. ¿Les parece un acuerdo entre 15 y 20 minutos? ¿Tendrá, ministro, para...? No da el acuerdo para ello. Muy bien. No habiendo unanimidad y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.